Hola, ¿qué tal? Pues como ya queda muy poquito para que se publique mi novela La hija del detective, se me había ocurrido, ¿por qué no?, hacer algo especial y compartir con vosotros algunas de las curiosidades con las que me he encontrado mientras investigaba y mientras consultaba documentos para escribir mi novela. Por cierto, ya podéis comprar en preventa La hija del detective a través de la página web de la editorial Versátil. Si compráis la novela en preventa, os llega a vuestra casa el día del lanzamiento en un paquetito con unos detalles como un marcapáginas y una bolsita de té. Si no, si podéis esperar, si podéis aguantar las ganas de leer el libro, también podéis, por supuesto, comprarlo a partir del 13 de octubre. Estará disponible en librerías del territorio español y también en formato electrónico se podrá comprar desde cualquier país del mundo para Amazon Kindle. Entonces, esto que a nosotros a día de hoy nos parece tan sorprendente e incluso un poco surrealista, pues a la gente de la época les parecía mucho más normal, y hay varias causas. La primera causa, por supuesto, era que la ciencia y la medicina no estaban tan avanzadas como hoy en día, entonces era más complicado realizar estudios a largo plazo sobre las consecuencias para la salud. Otra de las causas por las que la gente creía que este tipo de tratamientos funcionaba era algo tan sencillo como que a menudo estos productos, los componentes químicos que contenían estos productos podían dar una sensación o un efecto a corto plazo de que te estabas recuperando, de que había cierta mejoría. En el caso de los cigarrillos, pues podía ser algo tan sencillo como que la nicotina o el simple hecho, pues, de fumar te podía producir una sensación, pues, vigorizante, o al menos a corto plazo hacerte creer que estabas mejorando. Esto es una cosa que me hizo mucha ilusión descubrir. Yo ya había visto algunas publicaciones de la época dirigidas a jovencitas y, por supuesto, muchas de ellas consolidan los roles sociales que estaban muy inculcados en la época, de mujer pues pasiva, sumisa, cuya única función muchas veces era pues mantener el hogar. Esta revista se llama A Girl's Own Paper y a pesar de que mucho de su contenido está relacionado con pues cocina, labores del hogar, etcétera, también tiene mucho contenido educativo, y esto me resultó muy interesante. Pero además existen fragmentos y artículos que incitan a las mujeres o motivan a las mujeres a adquirir cierta autonomía, a valerse por sí mismas, a un poco rebelarse contra los roles de la época. Os voy a leer un fragmento en concreto. Heroísmo femenino. Es un grave error imaginar, como muchos hacen, que las mujeres carecen de valentía. Los chicos, en particular, tienden a pensar que las mujeres y las niñas solo están hechas para llevar una vida pasiva.
y que no se les debe exigir nada más que dedicarse tranquilamente a sus pasatiempos cotidianos, con la excepción quizá de que ocasionalmente se les permita ser admiradoras de alguna hazaña varonil. Su idea es que las mujeres están destinadas a ser las protegidas, no las protectoras. Y aunque hasta cierto punto este sentimiento es loable, no debemos permitir que nos influya en una apreciación errónea del verdadero carácter de la mujer. Soy una anciana, por lo que he cambiado de opinión sobre muchos temas a lo largo de mi vida, pero en ningún punto he cambiado tanto como en el de la valentía femenina. Debido a la temática de mi novela, esta es una duda que me surgió en algún momento. ¿Quiénes fueron las primeras mujeres detectives del siglo XIX? A mediados de siglo ya existen ejemplos de casos de mujeres detectives, pero quizá la que sea el primer nombre que pasó a la historia o la primera mujer detective que es más conocida en nuestro tiempo es Maud West, alrededor del año 1905, por lo tanto es un poquito más tarde del periodo, o un poquito pasado el periodo victoriano, pero esta mujer fue un portento. Ella tenía su propia agencia de detectives y se la conoce también porque usaba métodos peculiares para resolver sus casos, como por ejemplo disfraces. Ella se disfrazaba de hombre a veces, y de ahí algunas de las fotografías de ella que han pasado hasta nuestros tiempos. Esta curiosidad es un poco de cosecha propia. Aprendí esto cuando fui a el archivo histórico del Museo de la Scotland Yard hace unos años, y allí pude ver los tomos en los que se registraban los crímenes acontecidos en algunas de las divisiones de la Policía Metropolitana. Entonces, cuando yo estaba inspeccionando estos tomos, por supuesto buscando casos de asesinatos misteriosos, el hombre que trabajaba ahí me vio que estaba buscando mucho y me dijo que era muy, muy raro que hubiera casos o registros de asesinatos. Yo misma pensaba, cuando fui a visitar este archivo, que seguro que cada día había varios asesinatos en todas estas oficinas de la policía, pero no. Los asesinatos pues seguían siendo en la época muy acontecimientos poco comunes, y la mayoría de los crímenes eran casos de robos, escándalo público o también detenciones a prostitutas. Esto también es algo que me encontré cuando estaba investigando, y es un hecho peculiar que ejemplifica la extrema diferencia de clases sociales que vivían en la época en la ciudad de Londres. Entonces el caballo era el principal medio de transporte de la ciudad en la época, ya fuera Hansom cabs, que eran carruajes un poco más pequeñitos, omnibuses, carros tirados por caballo. Os podéis imaginar la cantidad de caballos que circulaban por la ciudad cada día. Entonces una cosa que pasaba, un poco desagradable, es que a lo largo del día se acumulaban los excrementos y los orines de los caballos en la calle. Eso era pues bastante desagradable, está muy, muy descrito en documentos de la época. Y una cosa que hacían
sobre todo gente pues muy pobre e incluso niños, era situarse en los cruces para esperar a que una persona adinerada fuera a pasar y entonces ellos con escobas apartaban los desechos. A la gente que se dedicaba a esto se les denominaba crossing sweepers. Otro producto que también me sorprendió mucho ver anunciado en repetidas ocasiones son estos cinturones. Los he visto bautizados de diferentes maneras, pero pues uno de los nombres que se le ponía era el cinturón electropático. Entonces estos cinturones la gente se los ponía y transmitía descargas eléctricas al cuerpo y la gente pensaba que eso les curaba enfermedades. Entonces se basa un poco en la creencia de que la electricidad por sí misma curaba enfermedades. Como hemos comentado antes, sobre todo debido a pues, la falta de desarrollo científico, falta de estudios que demostrara que no, que esto no era cierto. Y también, pues, se sustentaba un poco en esa sensación de que a lo mejor pues, una descarga eléctrica te activaba el cuerpo, te hacía sentir vigorizado, bueno, que a corto plazo la gente pues podía hasta pensar que sí, que se estaban mejorando. El alcohol se vendía como cura para las enfermedades. Sí, por supuesto. Si se recetaba arsénico en los medicamentos, ¿cómo no se iba a recetar también o a recomendar alcohol? Este anuncio de ron me parece muy curioso. Por una parte te destaca las ventajas del ron, que tiene un gran aroma y un sabor muy delicado, pero también que es un estimulante para las afecciones reumáticas, resfriados, etc. Y bueno, hasta cierto punto entiendo también cómo en la época se podría pues llegar a pensar que el alcohol te curaba o te calmaba los síntomas por lo menos, pero por supuesto hoy en día esto ya no se puede anunciar así, existen regulaciones. Sí, pues yo a veces hago un poco como que estoy vestida con ropa victoriana o de estilo victoriano, pero no me gustaría para nada tener que llevar la ropa que vestían ellas en la época, porque llegaban a llevar 5 o 6 capas de ropa entre enaguas, faldones, chaquetas, corpiños. Lo incómodo que sería el peso que llevaban las mujeres cada día, el peso de las enaguas, que tenían que llevar corpiños para poder sostenerlo. Por supuesto, todos habréis oído hablar más o menos sobre la figura de Jack el Destripador, este asesino que mantuvo a la sociedad londinense en vilo durante el año 1888, al que se atribuye el asesinato de varias mujeres, otras que no se pudo llegar a comprobar o a confirmar si había sido él, pero en todo caso esto fue un desafío para la policía en la época, para Scotland Yard. Hubo incluso varias técnicas forenses que vieron un progreso, un avance, nuevas cosas que se probaron
a partir de este crimen, porque hubo mucha atención puesta sobre el caso, había mucho en juego, entonces pues la policía tuvo que emplearse a fondo, por ejemplo, el uso de pues la fotografía para registrar el estado de la escena del crimen. Fue una de las técnicas o recursos que en la época no se empleaban de manera sistemática. Otro dato muy curioso, esto yo lo he puesto en mi novela, en la década de los 80 ya había, de hecho mucho antes de la década de los 80, en la década de los 60, ya había metro en Londres. Esto lo que hizo fue ofrecer un pequeño alivio al tráfico de la ciudad, que estaba cada vez más congestionado debido a la frenética actividad industrial y comercial. Entonces, en el siglo XIX ya era pionera Londres en este ámbito del transporte en metro. Este es uno de mis hechos favoritos que tuve que ir estudiando un poco para poder reflejarlo bien en mi novela, que es que a finales del siglo XIX hubo varias décadas en las que muchos sistemas de iluminación diferentes convivieron. Entonces, por ejemplo, en la iluminación en la calle se basaba sobre todo en las lámparas de gas. Luego la gente en sus casas, dependiendo un poco de la clase social, pero se usaba de todo, se usaban velas, se usaban lámparas de queroseno. La iluminación mediante electricidad también se empezó a ver mucho a finales del siglo ya. Sobre todo en algunas calles se empezó a probar, en edificios emblemáticos y poco a poco, por supuesto, ya en pues, casas de gente más adinerada. Entonces a mí esto es un tema que me apasiona mucho. Me gusta imaginarme cómo esto influiría en la atmósfera de la época. Había una teoría que estaba muy generalizada en torno a cómo se transmitían las enfermedades, y esta era la teoría de la miasma. Entonces esta teoría se basaba en la creencia de que las enfermedades se transmitían a través de aire putrefacto y contaminado. Este hombre, Jon Snow, fue una de las figuras que me resultan más interesantes de la época. Yo lo definiría como un héroe de su tiempo. Entonces, una de las cosas que hizo este hombre fue, en torno a un foco de cólera que hubo, demostrar que la enfermedad era causada por el consumo de agua contaminada con materias fecales, que provenía de una fuente contaminada que estaba cerca de la zona en la que la gente empezaba a ponerse enferma. Me parece una figura muy interesante, no sé si habrá alguna película o algo así, pero seguro que sería muy curioso ver cómo este hombre encajaría el hecho de que, a pesar de que él veía esto y podía comprobar sus hipótesis, había mucha gente en la comunidad científica y médica de la época que todavía no asimilaban pues estos principios, todavía no entendían bien cómo la epidemiología funcionaba. Entonces sus estudios no fueron, y su posición no fue aceptada de manera inmediata, ni mucho menos.
Pues nada, espero que te hayan resultado curiosos estos datos y estas curiosidades que he compartido hoy. Si quieres puedes dejar en los comentarios qué es lo que más te ha llamado la atención y así quizá en un próximo vídeo podría desarrollar un poco más el tema. Si te ha gustado el vídeo y quieres apoyar mi proyecto, puedes darle a me gusta o suscribirte a mi canal, por supuesto, y así puedes recibir las notificaciones cada vez que publique un nuevo vídeo. Y con esto, gracias por haber estado ahí una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo.